¿Alguna vez has estado pensando si el valor puede superar incluso a un gigante? En un mundo en el que la verdad a menudo se oculta tras rumores de engaño, tengo un secreto poco habitual que te revelaré. El verdadero poder reside no en lo que vemos, sino en lo que creemos. Prepárese para descubrir cómo enfrentar los gigantes de la vida real con apenas fe y determinación. Este viaje será asombroso e inspirador, ya que lo que estoy a punto de compartir supera cualquier palabra que hayas oído antes. No pierdas esta vivencia asombrosa, en la que cada instante es una revelación. David, un joven pastor, comprendió algo que muchos ignoraban. En el capítulo 17 del libro de Samuel, el ejército israelí se enfrentó a los extranjeros y a su imponente campeón Goliat. Durante una excursión al campamento para contemplar a sus hermanos mayores, David se encontró en primera ocasión con Goliat. El hecho de enfrentar y gestionar cualquier cosa considerada peligrosa, difícil o dolorosa, en lugar de abandonar ella, esa capacidad de ser intrépido o valiente, es lo que define el carácter de coraje. Tropas filisteas desplegadas en batalla en el valle de Elá, cerca de Gat, al suroeste de Jerusalén. Saúl y sus tropas se reunieron cerca, y el valle de Elá estaba entre ellos. Cada día, durante 40 días, un campeón llamado Goliat emergió del campamento filisteo y desafió al ejército israelita a enviar un oponente digno. Cuando apareció Goliat, los israelitas se desanimaron y tuvieron miedo. Goliat es verdaderamente majestuoso. El hombre era un hombre grande con una punta de lanza que pesaba alrededor de 15 libras y una placa en el pecho que pesaba alrededor de 125 libras y medía entre 9 y 11 pies de altura. Subestimarlo como oponente sería una tontería. Por supuesto, todos los presentes estaban asustados, incluido el rey. Incluso el rey tiene miedo. ¿Cómo pueden tener coraje los soldados comunes y corrientes? Una vez, cuando David estaba entregando suministros a sus 3 hermanos en la línea del frente, escuchó la provocación del gigante y vio el miedo en los rostros de los soldados judíos. David dijo a los que estaban junto a él: ¿qué será de este filisteo si alguien lo mata y le quita la vergüenza que ha causado al insultar a Israel? ¿Quién desprecia y se burla del ejército del Dios viviente? ¿Qué son estos filisteos incircuncisos? Le dijo lo que harán con sus asesinos. Eliab, hermano de David, oyó lo que le decía a un hombre y se enojó con David. Él preguntó: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué dejaste esas ovejas en el desierto? Conozco tu orgullo y arrogancia, y conozco la maldad en tu corazón. Solo viniste a ver la guerra. David respondió: ¿y ahora qué he hecho? Era solo una pregunta inocente. Entonces David se alejó de Eliab, y le hizo la misma pregunta a otro hombre, y recibió la misma respuesta que antes. Su hermano pensó que era solo un joven que buscaba emoción. Incluso el rey Saúl pensó que David era demasiado joven para enfrentarse a Goliat. Saúl escuchó las palabras de David y lo llamó. David dijo a Saúl: no le temas, Goliat. Tu siervo peleará contra este filisteo. Saúl dijo a David: no puedes luchar contra este filisteo. Después de algún tiempo, Saúl aceptó pelear entre Goliat y David. Se podría pensar que David sería respetado más adelante, pero incluso la fuente del problema, Goliat, lo desprecia. El filisteo salió al encuentro de David, su escudero al frente. Cuando vio a David, se rió de él como un hombre joven, apuesto y brillante. El filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro para que vengas a luchar contra mí con ese pedazo de palo? Maldijo a David en nombre de los dioses. Ese día David se enfrentó a sus hermanos, diciéndole que en el acto iba a morir con Goliat, así que nadie creía en tal hazaña, si se podría llamar así. Frente a Goliat, no lo veía como un oponente para él. A menudo nos subestiman por diversas razones. Nadie desprecie vuestra juventud, sino sed ejemplo de los creyentes en palabras, obras, amor, fe y castidad. Lamentablemente,
Hay quienes subestiman a los jóvenes y los llaman la iglesia del mañana. Algunas personas dudan de nuestras capacidades, pero Dios no es como los hombres. A veces tenemos miedo porque dudamos de nuestras capacidades. A veces, como los antiguos israelitas, escuchamos noticias negativas de los 10 espías sobre la tierra de Canaán. Allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anac, que eran de los Nefilim. Entonces, ¿por qué David no tenía miedo de Goliat, sino de todo el ejército israelita, incluido Saúl? La primera razón es que creía en un Dios vivo y verdadero. Él no quería que David luchara contra Goliat, pero David, como pastor, ya había matado a un león y a un oso que habían atacado a sus ovejas. Y él dijo: al Creador, que me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. ¿Cómo reaccionarías si vieras a David contra Goliat? ¿Te sorprendería? La fe en Dios puede hacerte hacer cosas que otros consideran imposibles. La conclusión es esta: sabes lo que Dios puede hacer por ti y sabes lo que ya ha hecho por ti, y eso te dará la confianza para enfrentar los gigantes en tu vida. David sabía que Dios había estado con él en el pasado, y eso le dio confianza para afrontar el futuro. El enfrentamiento entre David y Goliat se convirtió en un momento icónico que trasciende el tiempo y el espacio. Imagínese esta escena: un joven pastor, desarmado y sin experiencia militar formal, enfrentándose a un gigante curtido en la batalla, fuertemente armado y respaldado por un poderoso ejército filisteo. David tomó solo 5 piedras lisas del arroyo, y sus hondas eran armas toscas en comparación con la espada, la lanza y el peto de Goliat. Pero David tenía algo aún más fuerte: una fe inquebrantable en Dios. Mientras Goliat avanzaba hacia él con desprecio, David corrió al encuentro del gigante. Luego, con honda en mano y piedra cargada, avanzó hacia Goliat. Goliat, viendo a David, se mofó de él y lo menospreció, maldiciéndolo en nombre de sus dioses. Pero David, sin titubear, respondió con valentía y determinación: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mi poder. Te venceré, te cortaré la cabeza y daré los cadáveres de los filisteos al ejército del Señor. El mundo entero sabrá que Israel tiene un Dios. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor no necesita espada ni lanza para salvar. La batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Con estas palabras, David demostró su confianza en el poder de Dios para librarlo de cualquier adversidad. Su fe era inquebrantable. Mientras tanto, Goliat se burlaba de David y lo menospreciaba, pero David no se dejó intimidar. Cada paso que daba hacia adelante estaba lleno de fe y convicción, sabiendo que Dios estaba de su lado. El enfrentamiento llegó a su punto culminante, cuando David sacó su piedra de su honda y la lanzó con toda su fuerza hacia Goliat. La piedra encontró su objetivo con precisión milagrosa, golpeando a Goliat en la frente con una fuerza tan grande que lo derribó de inmediato. Goliat cayó al suelo, muerto por el impacto de la piedra lanzada por David. La victoria de David sobre Goliat fue un momento decisivo en la historia de Israel. No solo demostró el poder de la fe y la determinación, sino que también mostró que Dios estaba dispuesto a respaldar a aquellos que confiaban en Él. La noticia de la derrota de Goliat se extendió rápidamente por todo el campamento filisteo, sembrando el pánico y la confusión entre sus filas. Los soldados israelitas, inicialmente llenos de miedo e incertidumbre, se llenaron de coraje y determinación cuando vieron la victoria de David sobre Goliat. Con confianza renovada en el poder de Dios, el ejército israelita lanzó un contraataque contra los filisteos, persiguiéndolos y derrotándolos en una gran victoria que aseguró la seguridad y la condición de Estado de Israel. David, el humilde pastor, se convirtió en un héroe en Israel.
conocido como el Rey David el Grande, el monarca más famoso y venerado de la historia de Israel. Su victoria sobre Goliat no solo lo convirtió en un líder valiente y capaz, sino que también lo llevó a ascender al trono y convertirse en uno de los reyes más grandes de Israel. Al confiar en Dios, podemos enfrentar nuestras luchas y obtener la victoria en la vida. Cada detalle de este enfrentamiento épico, desde la elección de las 5 piedras hasta el momento exacto del lanzamiento, está impregnado de emoción y significado. Es una historia que continúa inspirando a generaciones enteras, recordándonos que, con fe y determinación, podemos enfrentar nuestros propios gigantes y alcanzar la victoria.